casa de la hermana Nadia. ¿No? Aquí. ¿Qué no hay lugar ahí? No está cerca. Sí, porque no es bueno. Muy agradecidos también porque hermano Naya siempre ha abierto su casa, y créanme que abrir la casa para recibir la palabra es una gran bendición, ¿verdad? Atrae bendición de parte de Dios. Pero por eso dice la Biblia que el que recibe a profeta, bendición de profeta recibe, ¿verdad? Entonces damos la bendición y pues también somos bendecidos. Entonces el discipulado es una enseñanza. El objetivo es que podamos preguntar. Eso es sobre el tema que vamos a dar. Por supuesto, si hay otro tipo de preguntas, pues también vamos a tratar de responderlas. Hola, bienvenida. Aquí hay lugar. Entonces, vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé su bendición hoy, ¿verdad? Y quiero que nos tengan la confianza de hacernos las preguntas, porque como les digo, el discipulado es para aprender. Así que dispongamos nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy, Señor, delante de ti, juntamente con mis hermanos, a darte las gracias por la vida, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque nos permites estar acá, Señor, en el tiempo final, Señor, que nos ha tocado vivir a nosotros, Padre, a poder venir a recibir de tu palabra. Hoy nos disponemos a recibir de tu palabra, Señor. Que venga tu palabra espada, que venga tu palabra martillo, Señor. Que venga tu palabra, Señor, como agua también. Pero que también venga tu palabra hoy, Señor, revelada, para que pueda ser, Señor, de bendición a cada uno de nosotros. Que también pueda ser una palabra de consuelo, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos entender tu palabra y de esa manera poder entender lo que a veces nos toca vivir, lo que a veces nos toca que pasar, Señor, por favor. Nosotros nos ponemos hoy delante de ti, muy agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces quiero empezar con Apocalipsis 8:11. En la Biblia de las Américas dice: y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos en el tiempo final, definitivamente. Nos tocó vivir el final del final. Entonces, cuando nosotros miramos este versículo que está en Apocalipsis, nos está hablando de una estrella, Ajenjo. Esa estrella, que cuando miramos nosotros el original, quiere decir amargura. Luego dice que esta estrella cayó sobre la tercera parte de las aguas. Cuando nosotros investigamos qué significan las aguas en la Biblia, aparte del significado de que es la palabra de Dios, cuando nosotros analizamos un versículo, lo tenemos que ver como un diamante. Ustedes han visto un diamante, ¿verdad? Que tiene diferentes ángulos. Entonces, la palabra de Dios tiene diferentes ángulos que nosotros debemos de entender. Entonces, cuando aquí dice que la tercera parte cayó sobre las aguas, quiere decir que cayó sobre las multitudes de personas, porque las aguas también son multitudes de personas. Entonces quiere decir que en este tiempo está habiendo un ataque en contra de la humanidad, en contra de la iglesia, y ese ataque es la amargura. Entonces hoy nosotros vamos a estudiar qué es la amargura, qué significa tener amargura, pero también vamos a estudiar cómo nosotros podemos ser libres de la amargura, porque muchas veces nosotros podemos tener amargura en nuestro corazón, pero a veces no lo hemos detectado, y a veces tenemos situaciones con las cuales nos enfrentamos y decimos: pero ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué estoy viviendo esto? Luego miramos que en la Biblia, incluso les voy a mandar este estudio, esta presentación, se las voy a mandar a todos, para que tengan ustedes ahí y empiecen a hacer ustedes su archivo también de temas, para que lo puedan repasar. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, para tener un mejor entendimiento de la palabra, nosotros vamos e investigamos todas las palabras
que se traducen amargura. Cuando miramos la Biblia, por lo menos encontramos 13 palabras que significan amargura. Y cada una nos da un entendimiento. Por ejemplo, a veces amargura se puede traducir tristeza, en otras se puede traducir calamidad, en otras descontento, en otras contender, en otra dolor, obstinación. Y cada una de esas palabras nosotros podemos sacar un tema. O sea, podemos sacar un estudio. Pero hoy solo vamos a ver en sí el concepto general de amargura. Para que nosotros podamos, por eso dice el tema, entendiendo la amargura. Ahora, lo tremendo es, amados hermanos, que en Efesios 4:31 dice la palabra: sea quitada de vosotros toda amargura. Entonces aquí lo que estamos entendiendo, lo que nos dice el apóstol Pablo, es que uno de los ataques principales con los cuales nosotros a veces batallamos, y esto es en el alma. Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Todos los que estamos acá somos espíritus, con un alma y con un cuerpo. Nuestro inicio no fue aquí, o sea, no fue cuando nacimos nosotros, cuando nos concibieron. Todos nosotros somos espíritus. Por alguna razón el Señor tuvo misericordia y nos alcanzó. Entonces nuestro espíritu anhela lo espiritual, nuestro espíritu anhela lo de Dios. Pero la batalla se encuentra ¿en dónde? En el alma, ¿verdad? Porque el espíritu quiere, digamos, por ejemplo, quiere consagrarse, el espíritu quiere ir a la iglesia. Cuando ya recibimos a Cristo y nuestro espíritu se vivificó, cobró vida, entonces el espíritu anhela: yo quiero ir a la casa de Dios, quiero alabar, quiero adorar, quiero leer la Biblia. Pero el alma es la que a veces se nos opone, ¿verdad? No, ¿para qué voy a ir? Hoy estoy muy cansado, hoy no tengo ganas de ir. Y a veces también, cuando cometemos una transgresión, un pecado, el alma también se empieza a endurecer. Pero también a veces viene la amargura en nuestras vidas. Y entonces lo que Dios quiere es que, dice acá Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura. Entonces a veces nosotros guardamos amargura en nuestro corazón, a veces guardamos amargura en nuestra alma, y eso nos afecta nuestra vida espiritual. Y esa amargura, amados hermanos, puede ser que haya quedado de alguna situación que nosotros hayamos vivido, ya sea de niños, de adolescentes, de adultos. Y eso está contrarrestando, o sea, está afectando nuestra vida espiritual. Pero no solo la vida espiritual, sino que a veces llega a golpear nuestra calidad de vida, o sea, nuestra relación, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. A veces eso se manifiesta incluso teniendo problemas en el trabajo. Entonces, a veces no entendemos qué es, pero a veces es que hay una raíz de amargura dentro de nosotros. Hay algo que nos está afectando. Por eso es que hoy tenemos que analizarnos cada uno de nosotros si hay amargura o no en nuestro corazón. Ese es el objetivo del tema de hoy. Que analicemos en base a la palabra si tenemos algún tipo de amargura en nosotros. Entonces, sigamos avanzando. Y entonces ya vamos a ver, por ejemplo, el caso de Noemí. En Ruth 1:20, en esta versión que puse, dice: ella respondía, no me llames Noemí. No sé si alguno de ustedes sabe qué significa Noemí. ¿Te recuerdas? Dulzura, exacto, dulzura. Pero ella había ido a vivir un evento, había llegado a vivir unos eventos que la amargaron. Y cuando regresa a su pueblo, esta versión dice que Noemí significa placentera, pero también significa dulzura. Pero imagínense qué evento había llegado ella a vivir, que cuando llega de regreso a su pueblo les dice: no me llaméis dulzura, sino amarga, Mara, llámenme Mara. Ahora miren aquí lo tremendo: porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, ella le estaba echando la culpa al Señor, que por culpa de él, ella estaba amargada. ¿Y por qué estaba amargada? Porque había perdido a su esposo.
y a sus 2 hijos. Pero cuando nosotros miramos el contexto de esta historia, amados hermanos, dice que ellos vivían en Bet-Lehem. Bet-Lehem quiere decir la casa del pan. Pero había llegado un momento de prueba. Dice que llegó el hambre. ¿Y acaso no es esto lo que estamos viviendo ahora? Según lo que nosotros miramos a nivel mundial de las instituciones que saben de esto, ahorita en noviembre el mundo dejó de producir, ya no puede producir la comida que necesitan los 8,000 millones de personas que somos. Ya no se produce, o sea, ya no se va a dar abasto. O sea, entendemos entonces también que viene un tiempo de hambre. Acá, pues nosotros, lo que yo les puedo hablar ahorita inmediatamente es lo que sucede de donde nosotros venimos, de Guatemala, que hay una gran inflación. ¿Qué es inflación? O sea, que los precios de los productos se están yendo para arriba. Y lo que antes uno lograba comprar lo necesario para la casa, ahora se necesita más dinero, ¿verdad? Entonces, así había llegado un evento en aquel entonces. Había llegado el hambre, o sea, había llegado la inflación, la escasez. Y entonces, ¿cuál fue el problema acá? Que el esposo de ella decidió irse de la casa, irse de Bet-Lehem, de la casa del pan. Entonces, ¿por qué tomaron la decisión? ¿Será que fue una decisión apresurada? Y lo que fueron a encontrar fueron problemas. Y lo que fueron a encontrar fue la muerte. Entonces a ella le afectó. Entonces, ¿será que hay algún evento en nuestra vida que nos ha afectado? ¿Será que algo ha pasado en nosotros que tenemos una amargura? Esas son las preguntas que deberíamos de hacer. ¿Será que yo tuve alguna pérdida y no la he logrado superar? ¿Será que perdí algún familiar muy amado y tal vez en el interior yo estoy molesto con el Señor o estoy molesta con el Señor? ¿Será que había emprendido algún negocio y las cosas no me salieron bien? Porque cuando nosotros miramos más adelante en Ruth 1:21 dice, llena me fui. Pero cuando nosotros miramos la realidad es por qué dice ella, llena me fui, si había hambre. Y si estaba llena, ¿por qué se fue? O sea, ¿por qué se fue? Y dice, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Cuando me puse a investigar esa palabra vacía, quiere decir sin nada, con las manos vacías, vacío, sin haber conseguido su objetivo. Miren qué tremendo esto, hermanos. Adelante, hermano. Bienvenidas. O sea, que ella regresó vacía, sin haber conseguido lo que ella quería. Entonces, por eso es la pregunta, amados hermanos. ¿Será que a veces hemos pasado alguna situación donde nosotros no hemos logrado alcanzar lo que queríamos? O sea, por ejemplo, tal vez quise poner un negocio y fracasé y eso afectó mi vida. Tal vez quise lograr un estudio académico y no pude lograrlo. Tal vez fracasé en una relación amorosa y hay algo que está dentro de nosotros que se quedó guardado en el alma. Y entonces eso a veces puede crear amargura en nosotros. Tal vez hubo un fracaso matrimonial, tal vez hubo un fracaso con nuestros hijos, porque tal vez nosotros intentamos enseñarle a nuestros hijos los principios de Dios, pero ahorita en este momento ellos están alejados y uno dice, pero Señor, si yo te he servido, yo he ido a la iglesia, he ido a la congregación, ¿por qué mis hijos están lejos de casa? ¿O por qué mi cónyuge está lejos de casa? Entonces muchas veces eso es una amargura que empieza a afectar nuestra alma y empieza a afectar nuestro corazón. Y se empieza a esconder adentro, cuando me refiero a adentro, es en mi corazón, en mis entrañas, en mi alma. Hay un dolor. Y a veces esta amargura se manifiesta de diferentes formas. Por eso es que tenemos que analizarnos. Porque a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero más, pero
pero ¿por qué no siento más tu presencia? Porque a veces voy a la iglesia y siento que no recibo lo que tengo que recibir, porque hay algo que está impidiendo que podamos ir a esa otra dimensión espiritual que Dios quiere. A veces hay algo que está ahí, que está perenne en nuestra mente, en nuestro corazón, y Dios quiere entonces que hoy en el nombre de Jesús la palabra venga y arranque de nosotros toda raíz de amargura, todo. Y eso no es solo una vez, sino que nosotros constantemente tenemos que estarnos ministrando, constantemente. Por eso es la ministración. Y muchas veces la forma de sacar esto también a veces es hablando, liberándonos, contándolo. O sea, cuando digo contándolo es a una autoridad, ¿verdad? A alguien que sepa ayudarnos. Entonces esto, o sea, miren que en qué condición regresaba Noemí. O sea, la condición en que ella regresaba era una condición de derrota totalmente. O sea, su alma estaba lastimada a tal punto que decía, llámenme Mara, llámenme amargura. ¿Y qué va a ministrar alguien que tiene amargura? Amargura, eso vamos a dar, ¿verdad? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tenemos amargura, eso vamos a hablar. Por eso es necesario que eso sea arrancado de nuestra vida y poder recordar entonces que el Espíritu Santo hoy pueda empezar a hacer una obra en lo que estamos platicando, de arrancar eso, de decir, Señor, yo tengo esta situación. Ahora, avancemos un poco más. Analicemos el caso de Ana. ¿Se recuerdan de Ana, verdad? De Ana, aquella mujer que fue la madre de aquel gran sacerdote de Dios, ¿verdad? Samuel, ¿verdad? Dice, y Ana llorando. Y ahora aquí sí nos habla directamente el versículo, aquí está la base bíblica. Y Ana llorando y con el alma llena de amargura. O sea, el alma estaba llena de amargura. Dice, se puso a orar al Señor. Ahora, ¿qué era lo que había pasado acá? Había una esterilidad. O sea, Ana no tenía frutos. Ella lo que anhelaba era tener un hijo. Y tenemos varios personajes. Entre ellos estaba Penina, que era la concubina del esposo de Ana, de Elcana creo que era, ¿verdad? Y la molestaba y la fastidiaba constantemente, ¿verdad? Le hablaba, la fastidiaba, le hacía, como decimos ahora, así es que usan la palabra bullying, ¿verdad? Le hacía bullying, la molestaba. Y entonces ella había llegado a tal extremo que su alma dice que estaba llena de amargura. Entonces, como no obtenía lo que ella quería, se había amargado. Entonces, a veces nosotros cuando no obtenemos lo que deseamos, podemos amargarnos. Y por eso nosotros, algo importante, amados hermanos, nosotros tenemos que gozarnos con los que se gozan, ¿verdad? Y llorar con los que lloran. Si nosotros miramos que a alguien le está yendo bien, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos, alegrarnos. Porque entonces a su tiempo Dios nos va a dar a nosotros también. Por ejemplo, si nosotros miramos que a alguien le está yendo bien y compró su refri nueva, ¿verdad? Y nosotros como vecinos nos enteramos, gloria a Dios. Si cambió su carro, gloria a Dios. Porque a su tiempo nos van a dar a nosotros. Si a alguien le dieron un privilegio de dirigir alabanza, de ofrendas, de servir en la iglesia, gloria a Dios, alegrarnos y no nosotros entristecernos, porque otra de las cosas que la Biblia traduce a amargura es que a veces viene la tristeza, cuando miramos que a nosotros nos está yendo bien y aparentemente a nosotros no nos está yendo bien. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar en el Señor y a su tiempo Él nos va a dar a nosotros también. Pero lo que tenemos que hacer es alegrarnos, aunque pues también en un salmo dice Asaf, en un salmo dice, Asaf es un salmista también y dice, por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad de los otros. Entonces, a veces a nosotros nos puede venir envidia, porque no podemos decir, no hermano, pues yo siempre me alegro, mira hermano, yo soy feliz cuando a los demás les va bien y a mí me está yendo mal. No es cierto. Si nosotros nos estudiamos a conciencia, a veces da un poquito de envidia. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, este sentimiento que estoy sintiendo, por favor, quítamelo. Porque yo lo que quiero es alegrarme. Yo me quiero alegrar. Porque Dios nos conoce.
y somos humanos. Entonces, es decir, y eso lo vamos a ir venciendo poco a poco. Pero entonces vino Ana, dice, y tenía el alma llena de amargura. O sea, le afectó porque ella anhelaba y deseaba tener un hijo. Y el Cana, ¿cómo se llama la otra? Penina, ¿verdad? Como que le daba carita, decimos nosotros en Guatemala, le daba carita, ¿verdad? Mira, yo solo me apacha el ojito el Cana y ya salgo embarazada, ¿verdad? ¿Verdad? Y no, ¿verdad? Y ella no podía. Entonces era una amargura, pero por eso tenemos que analizar. ¿Será que nosotros hemos pedido algo al Señor y que tal vez hasta el momento no nos lo ha concedido y pueda estar llegando la amargura? Eso tenemos que analizarlo nosotros, porque al nosotros ser libres de todas estas cosas, hermanos, vamos avanzando en una dimensión espiritual y vamos creciendo y vamos avanzando, que es lo que el Señor quiere, porque dice la Biblia que el Señor viene por una novia pura y santa, sin mancha y sin arruga. Entonces todo esto que estamos haciendo hoy, mire, usted hoy fue a trabajar, tuvo diferentes actividades, unos a trabajar, otros a estudiar, otros a atender la casa. ¿Y usted cree que Dios no se agrada que haga el esfuerzo de venir hoy acá a recibir la palabra? Dios lo está viendo. O sea, eso no, Dios está viendo el esfuerzo que están haciendo. Y Dios está apuntando ahí, estos mis hijos hacen el esfuerzo. Porque como yo siempre he dicho cuando me toca compartir la palabra en discipulados, por ejemplo un sábado, ¿verdad? Yo les digo, miren hermanos, ahorita es válido que ustedes después de una semana de trabajo y de estudio pudieron haberse quedado en su casa viendo una su película, ¿verdad? Su tamalito y unos 12, ¿cómo le dirían aquí a los panes? Unos 12 panitos, ¿verdad? Una su fila de francés decimos allá nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Y están, pero ¿qué dijeron? No voy a morir porque yo quiero recibir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para prepararnos, porque eso es lo que estamos haciendo, prepararnos para el encuentro con el Señor, porque algo importante que debemos de recordar es que el Señor viene y nosotros predicamos el arrebatamiento, o sea, predicamos de que Dios va a venir por su iglesia. Eso lo creemos y es parte del fundamento de nuestra doctrina. Pero en lo que el Señor viene, Dios quiere que tengamos una vida plena. Dios quiere que seamos felices, que estemos alegres, que estemos contentos, que nos gocemos la vida y que nos gocemos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado hasta ahorita, tenemos que gozarnos. Pero si hay amargura, a veces ni siquiera una semita nos podemos gozar. Y tan sabrosas que son, ¿verdad? Que ya las probé y están tan sabrosas. ¿Verdad? Entonces tenemos que gozarnos. Tenemos que gozarnos lo que Dios nos ha dado. Por eso es importante que saquemos toda amargura de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro interior. Entonces sigamos analizando a Ana. En 1 Samuel 1:8 dice: entonces entonces el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? Entonces, uno de los síntomas cuando uno tiene amargura puede ser, primero, llorar, ¿verdad? O a veces también solo mantenerse enojado. Pero dice aquí, y no comes. Pero si nosotros lo analizamos, amado hermano, y esto es, miren, esto que les voy a decir ahorita, es lo que nosotros le llamamos levantar la letra. O sea, es decir, ¿qué hay más abajo de lo que dice? Porque si leemos literalmente, dice, no comes. Entonces nosotros entenderíamos, no come un taquito al pastor, ¿verdad? Sino que dice no comes, quiere decir que ya no tenía la capacidad de comer alimento espiritual. Entonces cuando uno está amargado, ya no quiere ir a la iglesia. Cuando uno está amargado, ya no le llama la atención leer la palabra. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? El alma empieza a ganar auge y el espíritu se empieza a apagar. ¿Por qué? Porque entonces cuando uno está amargado, ya no quiere comer la palabra. Ya no le llama la atención a uno estar comiendo la palabra, ya no se deleita en la palabra. Dice, no, pero... Y hasta pone peros. ¿A quién va a predicar hoy? Fulano, no me gusta cómo predica. No es así. Sino que cuando alguien está delegado, nosotros tenemos que recibir la palabra, porque es bajo una delegación. Entonces cuando uno está amargado, puede ser que uno de los síntomas es que ya no quiero escuchar palabra de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que analizar. Eso es un síntoma. Porque ya no quiero ir a la iglesia.
¿Por qué ya no quiero escuchar una prédica? ¿Por qué ya no quiero leer la palabra? Ah, porque se me quitó el hambre. ¿Por qué se me quitó el hambre? Porque tal vez hay una raíz de amargura que me está afectando. Y mire esta versión. Por eso le comentaba que compara la amargura con la tristeza. Luego dice, y el Cana la discernió, porque el Cana era su esposo, y uno conoce a su cónyuge. Y entonces le dice, ¿y por qué está triste tu corazón? Entonces quiere decir que también la amargura, una de sus manifestaciones puede ser tristeza. O sea, el amargado no es solo aquel que anda enojado, se podría decir, ¿verdad? Nosotros en Guatemala, no sé si es mala palabra, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos a alguien que solo anda trompudo, decimos, ese está amargado, ¿va? Solo enojado vive, ¿verdad? Solo alegando, solo gritando. No, también se puede manifestar en una tristeza. O sea, la amargura también puede manifestarse en que uno está triste. Y entonces, por eso debemos de entender nosotros que esto es bien profundo y esto es del alma, hermanos. Entonces, Dios quiere que toda amargura, que venga la dulzura a nosotros. Entonces, ya vieron, o sea, afectó. Y por esa misma razón, creo yo también, que Ana se fijó en el objetivo de tener un hijo, y como no lo tenía, le entró la amargura. O sea, se obsesionó de la palabra. Se obsesionó, yo quiero esto, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, ¿verdad? Hasta que dice que se puso a orar, entonces las cosas empezaron a cambiar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar, pedirle a Dios, Señor, ayúdame, esto me está pasando, esto me está sucediendo. Entonces, algo importante, hermanos, todos los que estamos acá somos hijos, somos hijos de Dios, y debemos de tener la confianza de acercarnos con Dios y decirle, Padre, yo me siento así, así y así, porque me pasó esto, ayúdame por favor, quita esta tristeza, quita esta amargura de mi corazón, de mi alma, porque yo sé en mi interior que yo lo que quiero, lo que anhelo es servirte, adorarte, buscarte. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros. Ahorita estamos haciendo una radiografía de Ana. Y dice en la Biblia que todo lo que quedó escrito en la Biblia de Israel es una enseñanza para nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender de esto, ¿verdad? Aprender, decir, bueno, esto le pasó a Ana. Entonces, Señor, ayúdame. Avancemos. Primera de Samuel 1:15. Pero Ana respondió y dijo, miren, aquí es otra cosa bien tremenda, porque estábamos hablando de Ana, de su alma, pero ahí ustedes, si gustan, pueden verlo. Todos, como les digo, les voy a mandar la presentación. Dice, en la Biblia de las Américas, dice, pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, cuando llegó el profeta Elí, ¿verdad? Sí, Elí. Y Samuel era el hijo, ¿verdad? Pero el que atendió a Ana era Elí. Dice, soy una mujer angustiada en espíritu. Entonces ya no hablaban del alma, sino que entró la amargura al alma y afectó el espíritu. Entonces quiere decir que la amargura también puede afectar el espíritu humano, puede afectar nuestro espíritu. ¿Y cómo se manifestó acá? Angustia en espíritu. Entonces quiere decir también que entonces la amargura puede manifestarse en una angustia. Entonces la pregunta es, ¿siento angustia por alguna razón? ¿Y cómo se manifiesta la angustia? ¿Cómo creen ustedes que es una persona que tiene angustia? Desesperación. ¿Ah? ¿Qué más? Ansiedad. ¿Y será que la ansiedad es una de las enfermedades que está afectando hoy a las personas? Y a nosotros mismos a veces. Entonces, ¿no será que el origen a veces de mi ansiedad, de mi desesperación, que a veces no entiendo por qué cambio de humor, por qué me desespero tan rápido, por qué cambio de humor, por qué me enojo a veces? ¿No será que hay algo ahí escondido? ¿No será que hay que levantar ahí las capas de mi alma, de mi corazón y de mi espíritu? Porque esto ya es profundo. Esto es algo que no miramos, hermano, pero es algo espiritual. Entonces, ¿será que hay angustia? Mi espíritu está angustiado. ¿Será que a veces no estoy durmiendo bien por la ansiedad? Pero la ansiedad tiene un origen.
Porque a veces vamos al médico y miren, hermanos, pues todo lo que nos ha pasado nos sirve. Nosotros en mi familia batallamos con dos familiares nuestros muy cercanos con este tema de la ansiedad, y es bien difícil eso, hermano. Es bien difícil poder ayudar cuando uno no haya qué hacer. Se va al médico y no encuentra nada, dice, pero usted está bien, no tiene nada, todo está bien, todos sus signos, sus niveles están bien. ¿Qué es? Entonces entendemos que es adentro, es el alma, es el espíritu, pero entonces hay una raíz, ¿verdad? Incluso a ella la habían confundido, ¿verdad? El sacerdote la confundió, ¿verdad? Dice que se había tomado, ¿verdad? Dice, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Entonces miremos a Ana como todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora, miremos esa palabra angustiada. Mire cómo se traduce o qué significa angustiada. Entonces entendemos, Ana llena de amargura. La amargura afectó su alma. La amargura angustió su espíritu. Ahora, esa palabra angustiada, cuando vamos al original, significa ásperamente, atribular, difícil, duro, obstinar, violento. Entonces, cuando alguien está amargado, puede manifestarse con tristeza, con angustia, pero ahora nos amplía el panorama. Puede manifestarse con violencia y ser una persona difícil, una persona áspera en el trato a los demás. O sea, una persona que tiene un mal carácter. Entonces, ¿cuál es la raíz? La amargura. Cuando nosotros nos encontramos, pues no sé si a ustedes les ha pasado en alguna etapa ahora, encontramos un compañero de trabajo que es bien difícil, que todo lo hace un problema y que todo se viene a quejar con el jefe y nos pone mal y todo es molesto. Una persona difícil de trabajar. O un vecino, ¿verdad? Un vecino que por cualquier cosita luego va a reclamar algo. Y entonces, pero esta persona, ¿qué le está pasando? O sea, de la nada cambia. O una persona obstinada, que solo él tiene la razón, que solo él vale, que él sabe todo. Entonces ya vieron cómo se va ampliando la amargura. O sea, nosotros cuando decimos, es amargo, es amarga, eso es bien, bien profundo. Pero como lo que estamos haciendo es que la espada penetre, porque al recibir nosotros la palabra, lo que busca la palabra es abrir, sacar lo malo, ¿verdad? Cortar, o sea, la espada va cortando. Y dice que la palabra penetra hasta el tuétano, ¿verdad? O sea, hasta la unión entre el alma y el espíritu. Entonces la palabra empieza a penetrar. ¿Para qué? Para sacar todas esas cosas y nosotros podamos avanzar a otra dimensión. Violencia, ¿cuánto no miramos ahora violencia? O sea que cuando se manifiesta la violencia es porque a veces hay una amargura muy profunda. Otro diccionario bíblico traduce angustia en duro, crueldad, difícil, feroz, intenso. Y me llamó la atención esta traducción que fíjese que pone rígido de cuello. Entonces, un rígido de cuello, yo me puse a pensar y entendí que es alguien que no se doblea. O sea, está rígido, ¿verdad? No tiene la capacidad. Cuando uno tiene rígido el cuello, por ejemplo, si tuviera yo un espasmo muscular ahorita, rechazo en el nombre de Jesús, ¿no? Mejor otro, el hermano que está. Y entonces, digamos, el músculo se detensa y le dicen agache el cuello, no podría, ¿verdad? No podría. Entonces, alguien que no, cuando yo hago así, ¿qué estoy dando a entender? ¿Qué manda? Humildad, que me puedo humillar. Entonces, alguien que está amargado está rígido de cuello, no se quiere humillar. Es difícil que se humille delante de Dios, ¿verdad? Dice, no, soy obstinado. Y aquí me quedo y aquí me quedo, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿será que a veces hay rigidez en nosotros? Que no nos queremos doblegar. ¿Será que a veces soy obstinado? ¿Soy necio? ¿Sí? No, yo tengo la razón.
yo tengo la razón. A mí me hicieron esto y yo voy a ver cómo me desquito. Yo voy a ver cómo me las pagan. ¿Por qué? Porque hay una amargura. No se quiere humillar, mucho menos humillarse delante de Dios. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo obstinado, que ya no quiso cumplir los mandamientos de Dios, no quiso cumplir los preceptos. ¿Y qué le pasó? Dios lo empezó a tratar, porque Dios ama a su pueblo, pero también dice que al hijo, ¿verdad?, se le castiga. Entonces nosotros no permitamos eso. Mejor no obliguemos, mejor digamos, Señor, aquí levanto mi mano, aquí bajo mi cabeza, levanto mis manos y yo me rindo delante de ti, Padre. Y no esperar a llegar a esta situación. Porque entonces, ¿qué pasó con Ana? Pues ya no tenía fruto. Tuvo que ser humillada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que nos humillen o humillarnos nosotros? ¿Qué es mejor? Humillarnos, ¿verdad? Y humillarnos delante de Dios. Porque si no nos humillamos delante de Dios, después nos va a tocar que nos humillen los hombres. Y eso es doloroso. El ser humillado es doloroso. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero ser humillado por los hombres es doloroso. Y eso sí, yo se los puedo decir por experiencia propia, ¿verdad? Ser humillado por los hombres. Entonces, uno aprende y dice, no, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieres, pues yo quiero que hagas esto. Muy bien, Señor, ahí voy, yo voy. No quiero que me humillen los hombres, mejor humíllame tú, me humillo delante de ti, Señor. Entonces, eso es, miren, todo lo que le pasaba a Ana. Muy bien, ahora vamos a entrar entonces esta fue como la introducción del tema. Entonces, ahorita vamos a... sí, tenemos hasta las 12, me dijeron que era el discipulado, ¿no? Sí, muy bien, entonces quiero hacer una... Este es mi fresco, ¿verdad? Sí. ¿Tienen alguna duda ahorita? ¿Algún aporte? ¿Aportación? ¿Pregunta? ¿Qué manda? Sí, el que se humilla es ensalzado. Sí, el que se humilla es ensalzado. Entonces, por eso es mejor humillarse, porque a nosotros humillarnos, a su tiempo Dios nos va a ensalzar, ¿verdad? Nos va a exaltar. Y en cambio, si nos exaltamos por nosotros mismos, nosotros decimos en Guatemala, nos creemos por algo, ¿verdad? Entonces, pues, por eso dice que antes de la caída viene la altivez del corazón. Entonces, cuando tenemos altivez, Dios por amor nos trabaja. Y nos trabaja haciéndonos hasta abajo. ¿Alguna otra pregunta, aportación? Pregunten si trajiste los exámenes, ¿verdad? Entonces ahí se prepara que va a ser un examen al final. Son bromas, hermanos, son bromas. Eso de la palabra va quedando, ¿verdad? Y por ejemplo, pastor, si la amargura, sabemos que ante Dios nada es imposible, ¿verdad? Pero la amargura con el tiempo también puede ocasionar problemas de salud. Sí, por ejemplo, en Ana lo que miramos es la esterilidad. O sea, ella era estéril, ella tenía amargura y por eso no podía tener fruto, era estéril en su vientre, ¿verdad? Pero vamos a ver también que sí, la amargura es una de las enfermedades espirituales que llegan a impactar el cuerpo y definitivamente crean enfermedades. Sí, se crean enfermedades. La angustia, el rencor, la tristeza. Y por eso tenemos nosotros que sacarlo. Porque por eso dice David, mientras callé, mis huesos se consumían. Entonces cuando nosotros nos callamos, porque miren, todos a veces nos pueden pasar cosas, nos pueden pasar injusticias. Porque miren, en el mundo hay injusticias, pero uno dice, a veces las logra sobrellevar y a veces no. Pero también en las congregaciones o a veces entre nosotros como hermanos pueden haber injusticias. Y entonces es mejor hablarlas. ¿A qué me refiero? No porque alguien me hizo algo le voy a reclamar, no, sino ir delante de Dios o delante de una autoridad y decir, me hicieron esto, ¿verdad? Pero no voy a decir nada, pero lo quiero entregar. No guardarse, no hay que guardarse nada, sino rápido ir a sacar, porque si no afecta nuestra salud. Sí, tenemos que sacarlo, hermano. Y sí, en resumen, la amargura sí afecta el cuerpo, literal, el cuerpo físico.
Porque yo pienso, ¿Sí? la amargura inicia por algo que nos pasó, o sea, lo que yo entendí ahorita, ¿no? Nos pasó y no lo supimos superar. Viene otra cosa y volvemos a lo mismo, no lo superamos. Entonces cuando decimos que nos estamos cargando, ¿sí? Puede ser así. Me pasa algo, no lo supero, ¿sí? Viene otro problema, no lo vuelvo a superar y otra vez lo vuelvo a cargar, ¿no? Es cuando decimos, ¿está cargado? Sí, sí, porque lo vamos guardando, no lo sacamos, se guarda. Viene otro evento, se guarda. Viene otro evento, se guarda. Hasta que llega un momento en que uno ya no soporta. Y entonces ahí es donde a veces uno se viene hasta abajo, ¿verdad? Y dice, no, a mí me toca esto, o a mí me tocó sufrir toda la vida, ¿verdad? O por qué problema tras problema tras problema. Y no, entonces se le van apagando a uno las fuerzas. Entonces uno lo que tiene que decir es entregarlo, sacarlo, ¿verdad? O sea, nuestro vocabulario de nosotros como hijos de Dios es ministrarlo. Ya, voy a sacar esto. Y a veces tenemos guardado cosas de años. A veces, digamos, llegan personas 80, 90 años que ya van a partir de esta dimensión y han guardado durante toda su vida una amargura o varias amarguras. Pastor, yo escuchaba una prédica donde decía que hay que sacarlo de raíz. ¿Cómo se saca de raíz? Pues, digamos, cuando decimos de raíz es que uno, digamos, orando, ¿verdad? Pueda sacar todo lo más profundo. Porque, digamos, a mí me sucedió, por eso les digo que todo lo que vimos nos sirve. Nosotros ahorita rápidamente les voy a contar, ¿verdad? Ahorita en la pandemia tuvimos que empezar un emprendimiento, porque cambió todo lo que eran, los trabajos cambiaron, entonces empezamos a ir a trabajar un emprendimiento y parte de ese emprendimiento era arrancar de un terreno toda la maleza, todo lo malo, la hierba mala, para poner grama. Entonces, ¿qué le llaman grama? Pasto, para poner pasto en un jardín, cesto. Entonces tuvimos que ir a arrancar un montón de arbustos y a veces había unos arbustitos así pequeñitos, pero cuando los arrancamos seguíamos jalando y jalando y a veces salían unas raíces que se habían ido hasta dentro del suelo. Entonces, por eso es de raíz, o sea, desde lo más profundo. Entonces, cuando hay cosas que a uno le afectaron, hay cosas que uno viene acarreando desde la niñez, o a veces hasta desde el vientre. Desde el vientre. Entonces, pues es desde la raíz, desde dónde viene ese problema. ¿Qué pudo haber causado ese problema? O sea, por ejemplo, cuando digamos viene una madre, queda embarazada y el esposo le empieza a decir, abórtalo. Y el niño está recibiendo, porque ya hay una vida ahí, está recibiendo eso. O sea, mi papá no me quería. O recibió un maltrato, ya sea de la madre o del padre, desde el vientre. No, es que yo no quería. Y a veces nosotros en Guatemala tenemos un mal dicho, que cuando nace digamos, ya tenían los 3 hijos que querían, pero viene un cuarto, entonces dicen, es que este se coló, decimos. O sea, se coló. Eso va dañando, aunque uno no cree, va dañando el alma de uno. Y por eso cuando uno está grande a veces tiene complejos, tiene cosas que le afectaron a uno desde el vientre o desde niño, ¿verdad? Entonces yo en una plática con mi hermano Erasto le platicaba en mi caso, ¿verdad? Que no conté con la figura paterna y me afectó en gran manera. Entonces tuvo que venir la palabra para entender que yo no era huérfano, sino que a pesar de que no tenía mi papá biológico, sí tenía un Dios que era mi padre y que encontré un padre de mi alma también, ¿verdad? O sea, mi pastor, mi papá, el apóstol Sergio, que vino a sanar esas cosas. Por eso dice de raíz. Hay cosas que nosotros tenemos escondidas, que guardamos, que bloqueamos. Nuestra mente bloqueó eventos traumáticos que vivimos y están bloqueados, pero que sí nos afectan. O sea, como una autodefensa nuestra, bloqueamos algo que nos pasó y tratamos de no recordarlo, pero ahí está y siempre va a molestar si no lo sacamos de raíz.
Entonces, esa sería sacar una raíz de amargura. También podría ser como cuando luego las mamás están enojadas y dicen, pero te vas a acordar, ¿no? Eso también puede ser también, o ya me salí de donde estamos. Porque bueno, yo recuerdo que luego mi mamá nos decía, no quieren esto, pero van a ver, atrás de la puerta van a estar llorando y se van a acordar de mí. Y ya está, y si lo pasaron, bueno, si lo pasé, pastor, si lo pasé. Y ya pues venía a mi mente y dije, ¿pero por qué mi mamá me dijo así? ¿Por qué me dijo así? Ajá. Es también, puede ser de raíz eso también, porque lo dijo mi mamá, me lo dijo a mí, o eso ya me salí. No, y lo que pasa es que a veces las palabras tienen poder, o mejor dicho, no a veces, sino las palabras tienen poder. Y si era una autoridad nuestra, se guardaron, ¿verdad? Se fueron guardando. Ajá. Y en este caso, o sea, por ejemplo, lo que mi mamá decía, o sea, nos decía a nosotros, bueno, yo desde el momento que yo me bautizo, todo eso lo va uno dejando conforme a lo que uno, a las oraciones que uno va haciendo de lo que, o sea, de lo que uno vivió. Ajá. Digamos, el bautismo puede ser una gran ayuda, pero luego viene el estarnos a la palabra, exponernos a la palabra. Pero sí hay cosas que sí tenemos que ser bien puntuales para decir, esto me afectó a mí. Yo siento que esto me afectó. Entonces a veces nosotros tenemos que decir, estudiarnos y decir, estas palabras me marcaron, estas palabras me afectaron. Y entonces poder decir, presentarnos, como les digo, delante de Dios o delante de una autoridad delegada, para decir, dice hermano, que esto siempre me recuerda y me daña. Yo siempre me recuerdo de esto que me dijo mi mamá, ¿verdad? Porque a veces nuestros padres no los vamos a juzgar porque ellos tenían sus razones, pero a veces nos marcaron, por ejemplo, con cosas como inutilizándonos, ¿verdad? O marcándonos, diciéndonos, no vas a servir para nada, o nunca vas a llegar a ser nadie, o tú no sirves para el estudio, mejor ándate a trabajar porque no sirves para nada. Entonces cosas así pudieron haber marcado. Entonces eso tenemos que sanarlo. Eso el Señor lo tiene que sanar porque a veces nos afecta. A veces nos afecta, entonces para ya no poder tener digamos, querer poner algo y uno tiene miedo. No, pero es que mi mamá, o sea, o tal vez uno dice mi mamá, uno dice, ni tal vez ya ni se recuerda, pero dice, no, tal vez no voy a lograrlo, no voy a superar esto, ¿verdad? O a veces cuando uno se casa, dice, te va a ir mal porque no me hiciste caso, te va a ir mal, porque te fuiste en desobediencia, te va a ir mal. Y posiblemente sí se cometió el error de desobediencia, pero como era una autoridad, es una autoridad, mamá o papá es una autoridad, entonces nos marcaron y eso nos puede afectar. O una autoridad espiritual, ¿verdad? Un pastor que maldice a una oveja. Te vas a ir de mi congregación, te va a ir mal. Entonces ahí lo están marcando a uno cuando uno reconoce esa autoridad. Entonces sí, si hay palabras que nos marcaron, sí, tenemos que arrancarlas. Y eso puede crear una amargura. Porque mi papá o mi papá, por ser mujer, no me dio herencia. A mis hermanos sí les dieron herencia, pero a mí no me dieron porque era mujer. O a mí no me dieron estudio porque yo era mujer. Entonces eso marca cosas así. ¿Sí? Creo que en ocasiones uno siente que hay algo que está afectando su vida, pero no entiende qué es, pero sabe que hay algo. Y entonces en el caso, yo lo que nos compartía la hermana, creo que muchas veces estamos preguntándonos, yo siento que hay algo, pero no puedo saber qué es, pero sé que hay algo, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde nosotros podemos pedirle al Señor la ayuda del Espíritu Santo y de esa forma pedirle a Él que nos revele qué es lo que afecta a nuestra vida, porque muchas veces, como decía mi esposo, desde el pastor, decía, son cosas que nos afectan, que han sido, tal vez, aún cuando estuvimos en el vientre, que tal vez, como decía él, no éramos hijos deseados y nos afectó desde el vientre. Entonces, pasamos toda una vida sufriendo y no entendemos por qué, pero creo que es por eso, porque no sabemos discernir. Entonces para eso viene la llenura del Espíritu Santo, pedirle que nos muestre.
Y Él como es tan bueno, el Señor como es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, Él nos muestra. Se los digo ¿por qué? Porque allá en la iglesia, bueno, ahora ya es un pastor que lo enviaron también, ¿verdad? Pero él nos compartía una vez que él, todo su tiempo, toda la vida, él tenía temores. Él se casó y cuando él se iba a acostar, él tenía mucho miedo. Y él, toda su vida, desde niño, él fue así, pero él no entendía por qué. Él era cristiano, él ya se había bautizado, él se casó, incluso ya empezaba a predicar y todo, pero él toda la vida pasó así, toda la vida estaba así. Hasta que un día se cansó y le dijo al Señor, no, Señor, yo quiero que me muestre qué es lo que está afectando mi vida. Y entonces ahí él se dio cuenta, el Señor le mostró que antes de que él naciera, él estaba, el cordón umbilical lo tenía enrollado en su cuello. Y cuando él iba a nacer, se le enrolló más y no lo dejaba salir. Entonces ahí él fue marcado por ese temor, porque antes de nacer, a él entró ese temor. Entonces hay cosas así en nuestra vida que no entendemos. Vivimos toda una vida llenos de temores, llenos de angustias, de inseguridades, ajá, y no sabemos por qué, ¿verdad? Yo creo que ya no es un poco el tema de la amargura, pero valdría la pena tomarlo también, ¿verdad? Creo yo. Sí, yo creo que sí, también sí va relacionado con la amargura, porque por eso cuando las cosas no nos salen bien, nos amargamos, pero tal vez nos salieron bien porque teníamos miedo. Porque teníamos miedo, tenemos miedos, ¿verdad? Cosas que nos marcaron. Porque a veces de pequeños, no sé acá cómo fue en cada caso de ustedes, pero a veces uno antes de pequeñito, por ejemplo en nuestro caso, decía, no toque, no mire, no haga, no toque ahí. Desde chiquito, entonces uno ya con aquel temor, con aquel miedo. Entonces cuando uno ya está grande dice, quiero poner un negocio. Pero de ahí le viene el temor, pero eso no va a funcionar. Yo eso lo voy a perder. Y ya fracasé una vez y voy a volver a fracasar. No, mejor no hago nada. Y nunca intenta hacer algo, porque tiene esos miedos. Y eso crea una amargura, porque entonces uno dice, nunca sale, ¿verdad? O sea, nunca sale avante, tiene miedo, fracasa y todo. Y eso es normal, el fracaso es normal. Porque siempre para poner un negocio, a veces uno tiene que fracasar varias veces. Pero eso no tiene que impedir el poder salir adelante o estudiar, ¿verdad? Decir, voy a buscar una carrera, voy a seguir esta carrera porque me gusta. Por eso uno dice, no, es que yo soy malo para matemáticas, o soy malo para X materia. Entonces, no. Entonces, por eso tenemos que trabajar desde eso. Y va relacionado también. Por eso, este es el tema que se puso en mi corazón, ¿verdad? Podamos ir sacando esto. Amén. ¿Alguna otra aportación? Ya se puso muy bonito el tema. Muy bien, en lo que van pensando ahí sus preguntas, dice Éxodo 1:14. Mire, ahora miremos cómo el mundo nos quiere amargar, porque el sistema mundo nos quiere amargar. Dice Éxodo 1:14, hablando de cuando Israel estaba cautivo en Egipto. Egipto es figura del mundo. Cuando hablamos de Egipto es el mundo. Dice, y les amargaron la vida con dura esclavitud. O sea, entonces Egipto, el mundo, o sea, los de afuera, los que no conocen a Cristo, nos quieren amargar y quieren hacernos esclavos. ¿Y cómo nos hacían esclavos? Dice, imponiéndoles los duros trabajos del barro, de los ladrillos y toda clase de trabajos del campo. Igual, campo es el mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo nos quieren amargar? Aquí tenemos que entender y pedirle al Espíritu Santo. ¿Cómo nos quieren amargar? Nos quieren amargar vendiéndonos la idea de trabajar más para tener más. O sea, ahorita viene el Buen Fin, ¿sí o no? Sí. Yo tengo mi televisión de 40 pulgadas, pero como ahorita en Electra me dan el pago pequeñito semanal, si saco una de 60 o de 100 pulgadas, entonces yo quiero eso. Yo quiero esa televisión grandota ahí para ver las prédicas. No, para ver el partido de fútbol, el mundial, ahorita va a ser buena excusa, ¿verdad? El mundial.
pero me voy a comprometer. Entonces lo que voy a hacer es trabajar más. Voy a agarrar 2 trabajos o voy a hacer 6 horas extras. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no tiene uno una calidad de vida, porque empieza a desatender a la familia, a los hijos, su vida es más corrida, luego viene, y si no paga, ya viene la mora, ya vienen los intereses. Entonces el mundo, ¿verdad?, nos quiere amargar y nos pone trampas, y las trampas es querer vivir una vida a la cual nosotros no podemos. Por ejemplo, yo quiero unos tenis de marca, pero si no los puedo comprar, me tengo que darle gracias a Dios con lo que puedo comprar. Pero entonces, ¿cómo nos quiere amargar el mundo? Endeudándonos. El sistema mundo nos crea amargura, porque viene uno y compra las cosas que no puede comprar. Pero con tal de satisfacer su alma, o decirle al vecino, que el vecino mire que entraron una refri más grande que la de él, ¿verdad?, que hasta hace hielo y todo, pero ya, yo tengo mi refri, pero no la podían pagar. Entonces el mundo, eso nos atrapa, ¿verdad?, queriéndonos que nosotros trabajemos más, que seamos esclavos del mundo, trabajar más, quiero más, y el alma, hermanos, nunca se va a saciar de tener más. El alma siempre va a querer más. Yo quiero más, y le entra a uno la codicia, pero luego viene la amargura, porque cuando uno ya no puede pagar y empiezan a molestar, no sé si aquí así es también, empiezan a cobrar, van a mandar mensajes, allá lo llaman a uno a medianoche, rey, sí, usted no paga, usted es un ladrón, usted nos debe, así le hablan a uno allá. Y entonces ya uno, ¿qué pasa? Ya no se duerme, ya no duerme. ¿Cómo? Y el otro duerme. ¿No la vas? Sí. O están los cobradores tocando la puerta, y uno que le dice al hijo, decirle que no estoy, dice el papi que no está, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Entonces el sistema mundo nos quiere amargar. Una de las formas es el consumismo. Nos quiere hacer que trabajemos más duro y que hagamos más ladrillos, y más ladrillos, y más ladrillos, y más ladrillos. Eso es, y eso va a crear amargura, que va a llegar el momento en que uno no puede pagar, no puede cubrir. Entonces, por eso, el llamado, amados hermanos, es que vivamos a lo que el Señor nos está dando y que disfrutemos lo que Dios nos está dando. ¿Sí? ¿Tenemos que esforzarnos? Sí. ¿Ser diligentes? Sí. ¿Trabajar? También. Pero no nos metamos a algo que no podemos. Aparte, el otro año se augura que va a haber más inflación. ¿Sí? Pero eso es para el mundo. Pero para la iglesia, nosotros tenemos que creer en la Biblia que dice que la iglesia le sonríe al futuro. Entonces yo quiero darles un tema también que el Señor me regaló, de cómo nosotros, a pesar de que haya hambre y hay escasez, cuáles son las claves para que nosotros tengamos abundancia. Porque hay principios en la Biblia que nosotros podemos poner en práctica para que en nuestra casa no haya nada. Y uno de esos es darle al pobre. El que le da al pobre, a Dios presta, y el día malo no se va a dar cuenta. Va a venir el día malo y ni cuenta se va a dar. Así como vino la pandemia. Vino la pandemia y algunos, en lugar de adelgazar, más galanes. Los galanes no tienen todavía, ¿no? Gorditos. ¿Verdad? Se vino la pandemia y miren, nosotros el Señor nos bendijo de una gran manera, que incluso hubo una semana que nos bendecían de tal manera que unas grandes bolsas de carne nos llevaban. Y ahí una vez nos mandaron una gran bolsa de mariscos. O sea, que hasta más comíamos en la pandemia. Entonces así va a ser el tiempo que viene. Nosotros como su iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Dios, ¿sí? Va a haber abundancia y sobreabundancia en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo nos quiere amargar el mundo, el sistema? Egipto, poniéndonos cargas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos de ser pilas, decimos en Guatemala, ¿va? No dejarnos engañar y no vivir algo que no podemos vivir, y no endeudarnos. En la manera de las posibilidades, no endeudarnos. Y si tenemos deudas, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene así como la viuda, para que venga aceite, se llenen todas las vasijas
llenos del Espíritu Santo, nos va a proveer para pagar primero las deudas y luego nos va a proveer para seguir sobreviviendo. No sobreviviendo, sino viviendo. Viviendo, amén. Eso es lo que pasó y eso es lo que eso es lo que tenemos que vivir y se está viviendo. Que venga la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dice en Proverbios 23:4, miren este consejo que nos da esta versión de la palabra, dice: no arruines tu salud por las riquezas, más bien sé sabio y deja esa obsesión. ¿Se recuerdan que le dijeron a aquel hombre que había acumulado un montón? Necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has trabajado, acumulado? Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es no tener amor al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, lo estamos relacionando siempre con el tema, ¿verdad?, de la amargura, porque si nos aferramos a eso, después vienen las deudas, viene la obsesión. Entonces nosotros tenemos que disfrutar lo que Dios nos da, un equilibrio, ¿verdad? Disfrutarnos. Si hoy nos podemos comer una buena cenita, pues disfrutémosla, gloria a Dios, ¿verdad? Y disfrutarlo con la mujer de tu juventud. La mujer de tu juventud no es la que conocimos cuando éramos patojos, ¿verdad? Sino que es nuestro cónyuge actual. Entonces, y dice que ser sabios y dejar la obsesión. Entonces, trabajar sí, Dios nos quiere bendecir también. Nosotros no predicamos un evangelio de pobreza. Dios no quiere que nosotros vivamos al día y, como decimos en Guatemala, menos cuartillo, o sea que amanezcamos que no hay ni para una tortilla, no. Tampoco predicamos el evangelio de la prosperidad, no. Pero nosotros predicamos donde Dios nos quiere bendecir. Y Dios también quiere que tengamos nuestra casa, nuestro vehículo, nuestro transporte, que es suficiente en la casa. Eso predicamos. Entonces, pero no tenemos que obsesionarnos, porque por eso dice: no arruines tu salud por la riqueza. O sea, obsesionarnos. Quiero más, quiero más, quiero más. No. Y saben que a veces pasa que cuando viene más y más y más y más, entonces a veces decimos: hoy ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es que me está yendo bien en mis negocios, ahorita en las ventas se están elevando, entonces no voy a ir a la iglesia. Entonces empezamos a abandonar al que nos está dando las riquezas, por amor a las riquezas. Esta versión, pastor, dice: no te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Ajá, amén. Entonces eso es la sabiduría, y la sabiduría cuando la obtenemos de los sabios. ¿Quiénes son los sabios según la Biblia? Los apóstoles genuinos. Y nosotros estamos bajo una cobertura apostólica, una cobertura apostólica genuina que nos enseña, ¿verdad? Que nos da la doctrina apostólica, y es la que nosotros estamos trasladando. Dice en 1 Samuel 36, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Habían tenido un evento, habían tenido una guerra y se habían llevado a sus hijos y a las mujeres. Y es que todos se sentían amargados. Esa es la Biblia al día. Algunas versiones van a diferir de las que ustedes tienen. Solo hay que buscar la versión. Entonces, fíjense que era un ejército ya. No era solo el pueblo, era un ejército. Entonces el ejército quería apedrear a su rey, porque estaban amargados. Entonces quiere decir que un amargado apedrea. O sea, un amargado lanza piedras. Entonces un amargado, si lo podemos relacionar con piedras, golpea. O sea, un amargado golpea a los demás. Se violenta, pero a veces también contamina. Y empieza a decir: mira lo que está haciendo, mira lo que hizo la autoridad, o esto, lo otro. Y eso ya es murmuración. Y la murmuración no le agrada a Dios. Entonces, un amargado apedrea. Eso es lo que hace un amargado. Dice Job 21:25: mientras otro muere con alma amargada y sin haber probado nada bueno. O sea, lo que nos está dando a entender este versículo es que no disfrutan lo que tienen, lo que hemos estado hablando. No disfrutan lo que el Señor les ha regalado. Nosotros
nosotros tenemos que aprender a disfrutarnos todo, hermanos. Nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestra casa, nuestro hogar, el tener el privilegio de servir, de ir a la iglesia, de conocer a Dios, todo eso es importante. ¿Cómo evitamos nosotros recibir la amargura? Por ejemplo, en Génesis 49:24, José dice que José fue asediado. A José lo asediaron los arqueros. Dice José 49:24, se lo leo. Apoyó su arco o confianza en el fuerte Dios, y fueron desatadas las cadenas de sus brazos y manos por la mano del Todopoderoso, Dios de Jacob, de donde salió para pastor y piedra fundamental de Israel. Entonces, cuando nosotros nos quieren bombardear, nos quieren amargar, lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Refugiarnos en Dios, buscar a Dios, porque ya nos dimos cuenta que el mundo, eventos pasados de nuestra vida, cosas que nos marcaron o cosas que están actuales, a veces quieren amargar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Refugiarnos en Dios. Es el único que nos puede ayudar. Refugiarnos en Dios. En Él tenemos que refugiarnos. Otra cosa que causa amargura es la infidelidad. Cuando nosotros somos infieles, hermano, causa amargura. Según Números 5:24, en las leyes que recibió el pueblo de Dios, es que cuando un hombre sospechaba que una mujer le había sido infiel, la hacían que tomara una bebida amarga, ¿verdad? Y si realmente ella había sido infiel, moría, entraba la amargura en ella. Entonces, cuando nosotros miramos a las mujeres en la Biblia, son figura de la iglesia. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, amados hermanos, es que cuando alguien es infiel, cuando hablo de infidelidad, no solo estoy hablando de una infidelidad de tipo sexual, sino estoy hablando de un tipo de infidelidad también que traiciona a uno a un amigo, traiciona a uno a un ser querido. A eso me refiero también. Entonces entra la amargura. En el que hizo la infidelidad, entra la amargura, porque incumplió, o sea, rompió un principio de Dios, que es que nosotros tenemos que ser fieles a nuestro cónyuge, ¿verdad? Fieles a nuestra familia, fieles en nuestro trabajo. Miren, por ejemplo, yo tenía un trabajo donde mi función era crear sistemas de ventas. Y cuando yo, digamos, el Señor me permitía en su misericordia, por ejemplo, crear una idea, venía un compañero de trabajo mío, la copiaba y la iba a vender. Entonces, esa era una infidelidad hacia la empresa, porque él trabajaba para la empresa donde nosotros trabajábamos en conjunto, pero él venía y por sacar una ganancia extra, vendía el proyecto a la competencia. Entonces, eso era una infidelidad, ¿verdad? O sea, no estamos hablando solo de una infidelidad de tipo sexual, sino que a eso tenemos que ser fieles. Tenemos que serle fieles al Señor. Tenemos que ser fiel, por ejemplo, en este caso, a la congregación a la que asistimos. Y tenemos que ser fiel al ministerio, se podría decir, ¿verdad? En este sentido, quiero aprovechar para volver a decirles algo que ustedes también creo que han aprendido. El no poder estar tratando de ir a espigar a otros campos, porque por eso ahora en el nombre de Jesús, pues siempre al ministerio que pertenecemos siempre hay palabra. Entonces tenemos que ser fieles al ministerio. No es que nosotros querramos decir no vayan, sino que por eso tratamos de esforzarnos, hermanos, para venir a entregarles una palabra. Este es un esfuerzo que nosotros se hace, es un deleite para nosotros. En este caso, como pastor, se lo digo juntamente con mi esposa, nos preparamos para poder venir a entregarles una palabra, un alimento, un sustento. Entonces,
tenemos que ser fieles. Y entonces aquí nos habla de que la infidelidad trae amargura. La infidelidad trae amargura. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Fieles. Otra cosa que causa amargura es, dice Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Y esto es lo que está sucediendo actualmente. Muchas madres, padres, familias están siendo golpeados. Y hablemos específicamente de hogares cristianos. A veces nuestros hijos les enseñamos del Evangelio, les hemos enseñado desde pequeñitos, pero llegan a una edad donde ellos a veces deciden apartarse, y eso crea tristeza o crea amargura en el corazón de la madre o del padre, porque uno a veces dice, pero si yo hice, Señor, todo lo posible por enseñarle tus principios, ¿qué hice mal? ¿Por qué mis hijos no quieren ahorita saber de ti? ¿Por qué están alejados? Entonces tienen que despojarse de esa situación si está creando amargura. Si fuera el caso de alguno acá de ustedes, si ustedes ya enseñaron, llega una edad donde ya no podemos hacer mayor cosa. Peor si nuestros hijos no están cerca de nosotros. Cuando ya son mayores de edad, todavía cuando son menores de edad, pues tenemos todavía autoridad, y si todavía viven en la casa, pues todavía tenemos cómo decirles, ¿verdad? Pero a veces hay hijos que por X razón tuvieron que irse, o ya no viven en casa con nosotros. Entonces ya no podemos nosotros, ¿qué podemos hacer? Ya les enseñamos, entonces ya no podemos cargarnos con eso. Lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, yo te los entregué, yo les enseñé, pero que no vaya a entrar la tristeza o la amargura en nuestras vidas. Y aquí pues aprovecho para decirles que aparte de que Dios se va a encargar de ellos, hay una promesa en la Biblia, que a todos los que le servimos a Dios, Él se va a encargar de nuestros hijos, y Él se va a encargar de enseñarles. Por eso la importancia de que nosotros les sirvamos a Dios, porque hay una promesa que Él se va a encargar de ellos. Pero causa amargura el ver que a veces los hijos están tomando otro rumbo. Pero lo que debemos de hacer es orar por ellos, y tarde o temprano ellos van a regresar. Nosotros queremos que vengan con lazos de amor, pero si nuestros hijos por alguna razón pues no quieren acercarse de esa manera, pues como son hijos, Dios los va a traer, y Él los va a traer de una forma que tal vez no va a ser, va a ser un poquito dolorosa, pero de que los va a traer, ¿sí? Eso tenemos nosotros tenerlo en nuestro corazón. Dice Isaías 38:17, mi amargura se cambió en bienestar, tú has preservado mi vida de la fosa del aniquilamiento, porque has arrojado detrás de tus espaldas todos mis pecados. Es lo que me preguntaba la hermana Nadia. En otras versiones dice que el Señor cambió esa amargura en bienestar porque estaba cerca ya de la tumba. Entonces, eso es lo que nos da a entender este versículo, hermanos, es que la amargura conlleva enfermedades, y que a veces uno está al borde de la muerte. Cuando nosotros hablamos de enfermedades, también les llamamos las doncellas de la muerte. Las doncellas de la muerte. Entonces la amargura, si no se saca, puede afectar de tal manera alguna parte de nuestro físico, de nuestro cuerpo, que pues nos puede casi llevar a la muerte, a la tumba. Dice aquí, a la fosa del aniquilamiento, dice esta versión. Entonces por eso es necesario que se vaya toda raíz de amargura de nosotros. Por eso es importante que se vaya toda raíz de amargura. Ya nos va quedando algunos pocos versículos. Entonces quisiera preguntarles si hay alguna otra aportación, alguna pregunta.
Pastor, solo con lo que mencionaba usted, aquí en esta versión dice, mirad, en salud se cambió mi amargura. Es decir, que estaba enfermo por tener esa amargura dentro de él, pero se ha cambiado en salud. Dice, y tú has preservado mi vida de la fuerza de la ruina, pues te has echado a la espalda todos mis pecados. O sea que al nosotros sacar esa amargura, el nombre de Jesús viene de la salud integral, ¿verdad? Al cuerpo, al alma y al espíritu. Y cambia nuestra vida, cambia nuestra vida. Dice Hechos 8:23, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Imagínense, hiel de amargura. Este es un personaje que enfrentó Pablo. Entonces ahora miremos la solución. ¿Cuál es la solución? Porque ahorita ustedes están siendo preparados. Ustedes están siendo ahorita discípulos. Estamos siendo discípulos de Dios. Estamos tomando nuestra parte para nosotros, ahorita con la palabra. Pero es también para que ustedes puedan ir y tener lengua de discípulo y ayudar a otras personas, ya sean cristianas o no cristianas. Porque a veces las personas se acercan y nos preguntan y nos cuentan sus situaciones, ¿verdad? Sus problemas. Entonces uno ya puede decirles, mira, fíjate que en la Biblia está esto. Esa es una forma de evangelizar, hermanos. No precisamente, digamos, nosotros tenemos que ir, algunos casos sí, yo también quiero en el nombre de Jesús, que podamos ser un ejército de evangelizadores también. Pero una forma es cuando alguien se acerca. La gente que tengo este problema, tengo esta situación en mi salud, este problema en mi casa, pero me siento mal por esto. Pues mira, entonces uno ya tiene palabra. Mira, de que pues la Biblia dice esto. La Biblia dice que a veces hay amargura en nosotros, pero si te acercas a Dios, Él te va a ayudar. Entonces usted ya tiene versículos ahí, tiene palabra, ¿verdad? Para decirle. Entonces, como es palabra de Dios, nosotros no tenemos que hacer nada, hermanos. O sea, nada en el sentido de que el que va a ayudar es Dios. Nosotros vamos a ser el medio, el portavoz, pero Dios es el que va a obrar en esas vidas. Entonces, ahora, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución? Lo primero es la gracia de Dios. Dice Hebreos 12:15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad y por ello muchos sean contaminados. Entonces, el problema de un amargado es que contamina. Así como una manzana, ¿verdad? Se empieza a arruinar, contamina las demás manzanas. Entonces, lo que miramos acá es que un amargado contamina. Pero ¿qué tenemos que tener? Entonces, contrarresta la amargura, la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué otra cosa? Proverbios 31:6. Dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien que piensa que está amargado o se vaya toda amargura? Vino, Santa Cena. Ahí estamos la clave. Tenemos vino, gozo, alegría. Entonces, ¿cómo se va a ir la amargura de mi alma? Pidiéndole la gracia al Señor. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia. Ahorita se está manifestando la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido de Dios. Entonces, no es por nosotros que seamos buenos, que seamos pilas, no, es la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a sanar de la amargura? Tomando vino. Pero no que ahorita vayamos a comprar nuestras botellitas de vino, vayamos, echamos la copita de vino. No, sino es un vino espiritual que se puede manifestar con la llenura del Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, mañana tenemos culto. Empezamos a alabar, empezamos a adorar. Y ahí empieza a descender el Espíritu Santo. Empieza a llenarnos. Y una de las manifestaciones entonces es vino. Ahí podemos pedir vino. Por eso dice embriaguémonos. Pero no de un vino
no de alcohol, sino embriagándonos del Espíritu Santo. Entonces ahí viene el vino. El Señor se está manifestando, hermanos, en el nombre de Jesús. Está la gracia de Dios. Otra cosa es, José es un retoño fecundo junto a la fuente. Entonces, otra cosa que no debemos de despegarnos es estar a la fuente, junto a la fuente. José no fue amargado porque no dejó la fuente. No nos separemos de la fuente, hermanos. No nos separemos. Tenemos que estar a la fuente. Y si estamos junto a la fuente, no va a venir la amargura. Nos va a proteger. ¿Qué es la fuente? Estar juntos a Dios. Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras amables, dulzura para el alma y medicina para el cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Miel. ¿Qué es la miel? La revelación, la palabra revelada. Eso nos va a traer dulzura para el alma y medicina para el cuerpo. Entonces, ¿qué debemos de pedir? Gracia, miel, estar junto a la fuente y vino. Hay muchas cosas más, pero esas son fundamentales. Entonces, hoy en el nombre de Jesús, vamos a ministrar eso. Vamos a ministrar. El Señor está acá, hermanos. El Señor se está agradando que estemos acá. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que es momento, yo creo que es la visitación de Dios. Cerremos nuestros ojos y yo voy a ministrar junto con mi esposa, que se salga toda amargura del corazón, del alma, y vamos a ministrar la gracia, la miel. Ponga su corazón ahí, ponga su corazón. Oh Señor Jesús. Oh